Nuestro texto de hoy, 2 capítulo 10, para que usted lo pueda ir buscando en su Biblia, pueda ir abriendo su libro de notas. Recuerden, siempre queremos que podamos tomar notas para que en la semana podamos volver a reflexionar de estas cosas. Nuestro cerebro se olvida muy rápidamente de las cosas, así que es importantísimo que podamos tomar notas. Y bien, la pregunta del día con la que quisiera comenzar es: ¿a quién le gusta el conflicto? ¿Sí? ¿Quién le gusta? ¿Quién se emociona? ¿Quién recibe su energía de tener conversaciones incómodas? Sí, yo creo que estoy viendo las caras a ver si hay alguien así que tal vez sí le guste. Pero por lo general no nos gusta, ¿sí? Y en términos generales, inclusive en nuestra cultura latinoamericana también los ticos somos muy reconocidos por evitar el conflicto, ¿sí? Hay culturas que son un poco más confrontativas que la nuestra y que cuando vienen acá se maravillan de que los ticos nunca decimos nada. Pero resulta que hoy, en el capítulo 10 de Corintios, de la segunda carta a Corintios, Pablo abre esta nueva sección donde habla muchísimo más directamente a sus detractores. ¿Sí? Entonces hoy vamos a escuchar acerca de algunos de los argumentos que se decían de Pablo, es decir, ya Pablo ha venido ahí hablando y abriendo su corazón a esta iglesia y quiere reconciliar su relación con esta iglesia que está ha estado un poco caótica por las conversaciones que se han tenido, por las visitas que ha tenido, por lo que ha escrito en cartas anteriores. Pero en esta parte ya pone nombre y apellidos a lo que ustedes están diciendo de mí y como Pablo entonces dice, esta es la manera o estos son mis argumentos a través de los cuales yo voy a defender el ministerio que Dios me ha dado de ser apóstol, de haber fundado esta iglesia y de que por eso tengo la autoridad que tengo, porque Dios me la ha dado. Eso es básicamente, digamos, lo que Pablo empieza a hacer en este texto. Y entonces dice, bueno, a mí Dios no me ha llamado a ser apóstol, no me ha llamado a fundar iglesias, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Entonces resulta que en estos principios y en esta forma en la que Pablo argumenta, inspirado por el Espíritu Santo, su ministerio y por qué hace las cosas que hace y de la forma en que las hace, entonces es que usted y yo podemos aprender que en nuestro caminar como cristianos hay unas ciertas prioridades que van a estar siempre por encima del conflicto. Y eso es el conflicto conmigo mismo, con mi humanidad, y el conflicto con los que están a mi alrededor. Nuestra Biblia habla constantemente, Jesús hablaba constantemente de cómo no nos amoldemos al mundo, de cómo de alguna manera debemos ser contraculturales. Y normalmente cuando la gente piensa en estas cosas, piensa quizás en lo que es más visible, en lo que es más tangible, no sé. Es que los cristianos no toman esto, no comen esto, no hacen esto, no van a estos lugares, etcétera, etcétera. Eso es lo que es visible, pero muchas veces cuando está hablando de contracultural, cuando está hablando de amoldarse al mundo, está hablando de la forma en la que interactúa o de la que actúa mi corazón y de la que actúa mi mente, y que no necesariamente eso es visible para las personas, ¿sí? Vamos a ver que está hablando de estas cosas que son más sutiles, que son más difíciles, pero que usted y yo también luchamos contra estos conflictos que nos generan estas prioridades que deberíamos de tener. Así que, ¿qué le parece si oramos e iniciamos con nuestro texto del día de hoy? Padre, damos gracias, Señor, porque tú nos das este enorme privilegio de estar frente a tu palabra, Señor. Damos gracias porque es viva y eficaz, Señor, porque no estamos aquí leyendo una historia lejana, no estamos aquí leyendo algo que se escribió muy bonito, estamos aquí leyendo algo que puede y tiene el poder de transformar mi corazón, Señor. Y eso es una bendición enorme y un privilegio, Señor. Gracias infinitas por eso, Señor. Hoy pedimos, Padre, que tú levantes el velo de nuestros ojos, de nuestro corazón, de nuestros oídos, de nuestra mente, Señor, porque ese es el milagro que solo tú puedes hacer aquí hoy, Señor, teniendo misericordia de cada uno de nosotros, para que no solamente vengamos y escuchemos algo, sino que esto pueda calar en nuestro corazón, esto pueda ir hasta lo más profundo y que sea tu palabra, Señor, la que transforme nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, para gloria tuya, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Entonces, comenzamos.
Dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Yo voy a estar leyendo en Nueva Versión Internacional. Dice, por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo, que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Entonces resulta que en las calles, en los bajos mundos de la ciudad de Corinto, se decía que perro que ladra. Eso, bien, doña Carla, gracias por venir y apoyar gritando. Bien, que Pablo, que muy machito, que en las cartas, muy hombrecito ahí, diciendo un montón de cosas, pero que cuando venía a Corinto, la realidad es que era flojito, suavecito, no le decía nada a nadie de todo eso que dijo por las cartas, era pura vara, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas se oían en las calles, en los lugares en Corinto, ¿no? Y cuando empezaba a leer estos versículos, porque se va a poner más intenso todavía esto de los argumentos y lo que decía la gente de Pablo, pensaba en la forma en la que Pablo contesta, ¿no? De alguna manera yo decía, híjole, pues se puso duro, se puso fuerte el amigo, y yo decía, ¿será que, no sé, Pablo, bájale 2 rayitas, ¿verdad? Porque está como intensa la cosa. Inclusive la semana que viene, venga, no se lo pierda, se pone intensa la cosa. Y resulta que cuando leía una y otra vez este texto, yo decía, no, la realidad es que esta forma de argumentar la defensa de Pablo, de su ministerio, el ministerio que Dios le había dado, definitivamente tiene que ser dada por el Espíritu Santo, no puede ser de otra manera, porque mire la forma en la que Pablo responde en estos versículos. Primero, apelando a la humildad y a la bondad de Cristo. O sea, utiliza las características de Cristo contrarias a ser el que grita y el que habla fuerte y el que dice y el que tiene la última palabra. ¿Sí? O sea, dice, apelando a esas características de Cristo, como yo emulo a Cristo, como yo quiero ser como Cristo, emulo esas características, y esa es la razón por la cual pudiera parecer que no he sido atrevido con ustedes. Pero si tengo que ser atrevido, dice Pablo, lo voy a hacer para aquellos que piensan que vivimos según criterios meramente humanos. ¿Sí? Cuando está hablando de los criterios meramente humanos, está hablando de que piensan que vivimos por el deseo de la admiración, o piensan que vivimos por el miedo, o piensan que vivimos por estas cosas que son meramente humanas. Pero dice Pablo, resulta que la misma forma en la que nosotros libramos batallas debería demostrarles que nosotros no estamos viviendo mediante criterios meramente humanos, porque estamos librando batallas contra toda altivez que se levanta en contra del Señor, estamos librando batallas para destruir, o sea, si somos atrevidos es para destruir los falsos argumentos, dice otra versión, para destruir la arrogancia también o la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, para llevar todo pensamiento para que obedezca a Cristo, para castigar cualquier acto de desobediencia. Y la pregunta esta mañana es, entonces, ¿para qué es atrevido Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Para qué cosas sí es atrevido? ¿Sí? ¿Qué tiene en común lo que está diciendo aquí? ¿Qué tiene en común la mentira? ¿Qué tiene en común la arrogancia? ¿Qué tiene en común la desobediencia? Que son contrarias a Dios, que son pecado. Entonces Pablo dice, hay que ser atrevido para llamar pecado a lo que es pecado, para traer el pecado a la luz. Y esta es la primera prioridad que causa conflictos, porque es contrario a lo que usted y yo y a lo que el mundo desea. ¿Sí? Y vamos a empezar por el conflicto que esto genera en mí mismo. Es decir,
traer a la luz mi pecado es algo que es difícil para cualquiera de nosotros. Por esa es la razón por la cual el pecado muchas veces se hace en lugares ocultos, se hace cuando nadie me está viendo, cuando nadie me está escuchando. Por eso muchos de mis pecados están en mi cabeza y en mis pensamientos, porque ahí es donde nadie se puede meter y ahí es donde yo puedo dar esta imagen hermosa y muy linda de que soy una persona súper buena, pero en la realidad hay muchas cosas dentro de mí que Dios necesita cambiar. Es decir, usted y yo luchamos contra esta idea o este deseo de que la gente no vaya a pensar mal de mí, de que, no, es que si digo eso es como muy heavy, entonces van a creer que porque estoy aquí en la iglesia, así, entonces si yo soy así, ¿verdad? Y soy así, y todas estas cosas, ideas, pensamientos que pueden empezar a pasar por nosotros. Pero resulta que dice Primera de Juan, en el capítulo 1, a partir del versículo 8, que es un texto que va a estar para ustedes acá atrás para que lo puedan ver, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Y uno dice, no, es que eso no es pecado, es una mentira piadosa. Y ahora a las 9 decía, eso es como, es que no puedo ir porque se murió mi abuelita y ha matado a la abuelita 18 veces ya, para ponerlo como excusa. La pobre señora, que en paz descanse, quién sabe cuántas veces ya la han matado, ¿no? ¿Y cuál es la razón por la cual usted dice eso? Para evitar una conversación complicada en donde le tenga que decir que es que no quiero ir porque no me da la gana, o donde le tenga que decir, o qué van a pensar de mí si le digo que no porque debería de ir, pero es que no quiero ir, pero es que, ¿no? Y entonces, en medio de todas estas cosas hay una mentirita piadosa. Pero dice este texto que si hacemos eso, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros, hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así de tajante. Así de necesario es que yo pueda traer mis pecados a la luz. Bueno, sí, eso le pasa a otra gente. Solo el recibimiento que hacemos ahí en la mañana y que uno dice, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Y vos, y no sé qué. Mentira que todo el mundo está todo bien. Mentira que todo el mundo está todo bien. Pero uno lo hace, uno por muletilla, pero la otra es porque si usted dice, no, todo mal, la gente va a decir como, ¿qué le pasó a este? ¿Verdad? Pero es necesario que yo lo haga. Es necesario que yo traiga a la luz el pecado con aquellas personas que están más cerca. Esta semana, Ana y a mí nos tocaba dar la lección del prematrimonial de la comunicación. No sé por qué Carol y Tizón nos dan esa charla a nosotros, no sé si es por la cantidad de malos ejemplos que damos, que hace que las parejas aprendan de lo que no hay que hacer. Pero hablábamos de este tema de cómo inclusive con el pasar de los años nosotros vamos viendo más y más parejas que se acercan a nosotros y que muchas de las cosas o de los problemas que surgen en los matrimonios tienen que ver con algo que yo no comuniqué, con algo que yo no le dije a la otra persona, con algo que yo siento o estoy pensando, que se lo estoy contando a alguien más, pero no se lo he dicho a la persona que está a mi lado, a esa persona que Dios ha puesto a mi alrededor. Eso pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque es más fácil para nosotros, o sea, es más difícil para mí ir a tener una conversación con Ana, que yo sé qué me va a decir y que vamos a empezar y vamos a dar vueltas, etcétera, a que yo nada más me siente a ver tele y ya. Y entonces vivo un domingo tranquilo en lugar de ir y tener esta conversación, que es una conversación difícil. Esa es la razón por la cual muchas veces pasa esto. Pero yo necesito traer a la luz mi pecado con Ana. Primero porque Dios ya lo perdonó. Esto es importante. Dios ya perdonó a ese pecado. Entonces hay que traerlo a la luz porque Dios lo perdonó. Segundo, porque también si yo quiero ser cada día más como Jesús y Dios me ha dado una ayuda idónea, esa ayuda idónea me va a ayudar a las luchas y a las debilidades que yo tengo. Es decir, nosotros aquí tenemos una dinámica en que después del servicio de las 9 yo voy a donde Ana y Ana me dice todas aquellas cosas que conoce de mis debilidades que puede haber visto ahí. Pero resulta que hoy, antes del servicio de las 9, Ana me dice, recuerde la emoción, ¿sí? Ahora que dije en las 9 esto, empecé a confesar como 18 pecados. Vamos a ver cómo me va ahorita.
espero confesar menos. No, mentira. Entonces, los que me conocen saben que, y ya lo he dicho aquí varias veces también, digamos, el demostrar las emociones no es una habilidad que yo tengo, básicamente, ¿no? Y ahí los que son psicólogos, después al final, ahí me pueden decir qué es el enredo que tengo en la jupa, pero eso es difícil para mí. Es decir, si ustedes me ven aquí en el momento en que estamos aquí orando por Felo y es un momento emotivo para nosotros, etcétera, y ustedes me ven ahí muy espiritual, yo en realidad estoy pensando, ¿qué hago si lloran? Yo lloro, no lloro. ¿Y por qué todos han llorado aquí cuando predican? Yo nunca he llorado cuando predico. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Será que yo no siento las cosas? Señor, ayúdame. Eso es lo que está pasando en mi cabeza. Usted me ve aquí muy, muy tranquilito, pero en realidad en la cabeza todo eso está pasando. Y Ana, como conoce eso, entonces me dice a las 9, recuerde que la razón por la cual usted se emociona es porque usted, Dios, le ha dado la bendición, el privilegio de pararse a exponer su palabra. Y yo dije, tiene razón. Gracias a Dios que Ana conoce mis luchas. Es la razón por la cual Ana sabe que yo creo que yo manejo mejor que nadie. Ahí me disculpan por nacer. Y entonces Ana, ¿sabe qué es lo que hace Ana? Ana llega y me dice, yo me hubiera tirado ahí en esa, como cuando uno va a doblar y no doblo. Y entonces me dice, yo sí me hubiera tirado ahí, como porque sabe que esa es mi lucha. Y entonces de una vez me da ahí para que yo recuerde que no soy Schumacher, ni Verstappen, ni ninguno de esos. En fin. Normalmente, usted y yo nos cuesta traer a la luz nuestro pecado, pero es importantísimo que aquellos que están a nuestro alrededor conozcan nuestras luchas, nuestras debilidades, para que nos ayuden a ser cada día más como Cristo. Esto es fundamental. Es difícil, es incómodo tener que decirle a alguien algo malo mío, pero tenemos que hacerlo. Y es interesante porque la realidad es que Pablo aquí no está hablando necesariamente de su pecado, va a hablar más adelante de eso, pero aquí está hablando del pecado del otro, de traer a la luz el pecado del otro. Y ahí a las 9 de la mañana y ahorita más de uno se frota las manos, dice, eso sí es lo que me gusta, el mío yo no lo traigo a la luz, pero el del otro, ese sí, démosle. Y lo primero que quisiera decir es, esto está dentro de un contexto específico, ¿sí? El contexto es, Pablo es apóstol que fundó esta iglesia y Pablo tiene autoridad sobre esta iglesia. Pablo dice cuáles son las cosas que están mal, que están ocurriendo en esta iglesia. ¿Sí? Esto no es, traigo a la luz el pecado del otro. Eso no es, yo me siento en la mesa y digo, aquel impío porque aquel cosa, el otro aquel allá y el otro allá. Esto no es para las personas que no conocen a Cristo y que ni siquiera saben que eso es pecado. Porque con ellos yo tiendo puentes para que vengan a Cristo y conozcan la buena noticia, que por supuesto para conocer la buena noticia yo necesito entender que yo soy pecador y que mis pecados tienen que ser perdonados. Pero yo tiendo puentes, no le digo al otro, usted es un impío pecador y pongo esa barrera para que esa persona no conozca la buena noticia del evangelio, ¿sí? Está hablando en el contexto de mi hermano y de mi hermana, de aquellos que están cerca mío. Y no sé si alguna vez a usted le ha pasado lo siguiente, vea esta situación. Usted está en una mesa con amigos y alguien en esa mesa habla de alguien más que no está en esa mesa. Es que fulanito se cree la última Coca-Cola del desierto. Eso ya está medio viejo para Saúl y las nuevas generaciones. Era algo que decían la gente mayor, Saúl, tranquilo. Pero esta idea de esta persona es súper orgullosa y entonces empieza la gente en esa mesa y dice, el primero que tira el dato ahí, sí, una vez que fuimos a no sé dónde, viera lo que le dijo a no sé quién. Y empieza el segundo ahí con la emoción, sí, y vieras que otra vez a mí me pasó que me dijo tal cosa, vos sabes, imagínate. Y ahí está todo el mundo tirando datos, es decir, ahí podían escribir un libro de todas las formas en las que esa persona demuestra su arrogancia, su jactancia. Y la pregunta que yo me hago, cuando no soy yo el que está tirando los datos, ¿verdad? Es, ¿será que alguien en esta mesa le ha dicho a esa persona, le ha hablado de su pecado o no? O nada más nos dedicamos a hablar de esa persona cuando no está, pero ninguno de nosotros se ha atrevido a tener la conversación incómoda de decirle, oye, mira, porque yo te he visto que a veces haces esto y que a veces te comportas de esta manera, yo creo que estás lidiando con un pecado que se llama arrogancia y que deberías entregarlo a Cristo para que Él trabaje en tu corazón.
Pero normalmente esa conversación la evitamos y hacemos la otra. La de sentarnos a tirar los datos ahí en una mesa donde no está aquel hermano o hermana que necesita que le digan esto para poder ser cada día más como Cristo Jesús. Es que esa es la relevancia, la importancia de esto, de poder traerlo a la luz, es que podamos juntos caminar, podamos afilarnos entre nosotros para ser cada día más como Cristo, porque cada uno de nosotros tiene debilidades, cada uno de nosotros tiene luchas, cada uno de nosotros peca todos los días y cada uno de nosotros necesita primero que Dios nos perdone, pero también que nos acompañe gente en este caminar, que camine con nosotros y que nos ayude a parecernos cada día más a Cristo Jesús. Por eso, aunque pueda llevarnos a conversaciones incómodas que queremos evitar, aunque cause esto conflicto con nuestra humanidad y con las personas que están a nuestro alrededor, es una prioridad que usted y yo podamos traer a la luz el pecado. Sigo leyendo versículo 7, dice: fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen: sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito estando ausentes, lo seremos con hechos estando presentes. Entonces, como les decía, el argumento contra Pablo se va poniendo peor. Es decir, ya no es solamente que es muy duro ahí, no sé qué, y cuando viene no dice nada y nada que ver, sino que también, ya se me olvidó, sino que también no impresiona a nadie y que como orador es un fracaso completo. Es decir, aburrísimo ir a escucharlo. No tiene ni buena retórica ni nada. Le tiraron con todo a Pablo. Y Pablo dice, es que ustedes se están fijando en lo de afuera. Si usted ve ese versículo 7, puede ser que en su versión esté diciendo esto, si tiene una versión internacional como yo, ahí viene una letrita, esa letrita abajo dice que una traducción alternativa es: fíjense, ustedes se están fijando en lo que está a la vista. Es decir, ustedes están fijándose en lo que está a la vista, y por eso dice: si alguno ha de creer que está en Cristo, vuelva a repensarlo, nosotros también estamos en Cristo, porque esto no tiene que ver con la apariencia exterior, esto tiene que ver con lo que está en el corazón y con las acciones que se desbordan a partir de ese corazón transformado. Pero dice, el contexto aquí más bien es estos superapóstoles. La otra semana va a hablar mucho más acerca de estos superapóstoles. Fueron personas que llegaron a Corinto, que venían con cartas de recomendación de Jerusalén. Eran estas personas que se veían bien, se vestían bien, tenían una retórica súper buena. Recordemos que en esta cultura griega esto era importantísimo. Estaban los grandes filósofos y entonces la gente de buen verbo, de buena retórica, era gente que era considerada más importante por esa sociedad. Y resulta que Pablo, primero pasaba en la cárcel a cada rato, lo golpeaban. Las ropas que andaba seguramente no eran el mejor shine posible, ¿no? No se veía como que le estuviera yendo bien en la vida, ¿no? Y es muchas veces lo que usted y yo nos fijamos en lo exterior, en lo que parece que le está yendo bien, entonces debe ser que Dios lo acompaña. Y Pablo dice, no, un momento, lo de afuera no es. Lo de afuera no es. Pablo dice, Cristo me puso a mí en este lugar y me dio estos dones para la edificación de ustedes y no para la destrucción. Y es ahí donde encontramos nuestra segunda prioridad que causa conflictos, y es la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando vimos 1 Corintios, vimos en detalle temas alrededor de los dones del Espíritu Santo. Si usted no estaba con nosotros en ese momento, puede ir y revisar las enseñanzas del año pasado donde hablábamos de estos temas. Pero una de las cosas que hablábamos era que Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto suena hermoso, y esto es hermoso.
Es maravilloso que Dios pueda darle aquí a usted un don que no me va a dar a mí para que yo pueda ser edificado por medio de usted y viceversa. Eso es maravilloso que Dios lo haga de esa manera para que ninguno de nosotros se pueda jactar, porque todos somos parte del cuerpo y el que es mano no le puede decir al que es pie, y todos estos versículos que veíamos en 1 Corintios que están relacionados a cómo funcionamos como un cuerpo a través de esos dones que Dios nos ha dado. Pero el ejercicio de esos dones nos va a llevar a momentos incómodos, a conversaciones incómodas, a cosas que son difíciles para nosotros. Es decir, hay aquí gente con la que hemos tenido que tener conversaciones difíciles. Vinieron a las 9, no se preocupen. Con la que nos ha tocado tener conversaciones que no hubiésemos querido tener, pero las tuvimos que tener. Porque este maravilloso rol en vestidura que Dios nos ha dado es algo que es maravilloso, pero que nos lleva también a hacer cosas que muchas veces no queremos hacer. Y hoy voy a hacer algo que siempre he querido hacer, y es usar un versículo controversial de los profetas. Así que lo dije así como para que si alguien está dormido se levantara, porque dijo, ¿qué va a decir este? Porque a los profetas particularmente Dios le pidió unas cosas súper extrañas. Y cuando estaba buscando y le pregunté en Logos que cuáles eran los ejemplos más exóticos que Dios le había pedido a un profeta, me tiró una lista ahí bien interesante. Pero hay uno que está específicamente en el libro de Isaías. ¿Sí? El profeta Isaías, usted y yo lo conocemos porque el profeta Isaías dejó todos estos versículos maravillosos acerca del Mesías. Todo esto que cuando leemos, que admirable consejero, etcétera, estas canciones de esto, todos esos son versículos de Isaías que utilizamos mucho. Están los versículos del siervo sufriente que también se utilizan muchísimo para lo que iba a pasar con Jesús. Es decir, este profeta que dejó todo este contexto, todas estas promesas maravillosas de lo que iba a venir y a ser un Mesías acá. Pero además de eso, también hay versículos maravillosos en el capítulo 6 que usamos mucho para definir y para hablar de la santidad de Dios. Pero esta historia probablemente pocos la recordamos si hemos leído el libro de Isaías. Y está en el capítulo 20. Dice Isaías 20 a partir del versículo 2. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós. Le dijo, anda, quítate la ropa de luto y las sandalias. Así lo hizo Isaías y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo, así como durante 3 años mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo como señal y presagio contra Egipto y Cus, así también para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos y con las nalgas al aire a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, lo mismo jóvenes que viejos. Y los que confían en Etiopía y se enorgullecen de Egipto quedarán aterrados y avergonzados. ¿Quién sabía que la Biblia habla de las nalgas al aire? ¿Ah? Y lo primero, no quiero fomentar aquí que nadie ande desnudo, ¿verdad? Eso es muy importante que YouTube lo sepa también. Pero lo que sí es interesante es que en nuestra Biblia hay un montón de ejemplos de cosas duras que Dios le pidió hacer a alguien. O sea, yo pienso en la maravilla del don que Dios le dio de profecía a Isaías en medio de su pueblo para hablar de todas estas maravillas de aquel que habría de venir, para hablar de aquel santísimo, de cómo vio el ángel que le puso ahí, el que lo limpió cuando se sentía impuro, todas estas cosas maravillosas. Pero pocas veces pensamos en este tipo de tareas que podían generar conflicto en él, es decir, ese don y esa ejecución de ese don para la edificación del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel viera tangiblemente, visiblemente cómo se iba a ver la destrucción de Egipto y Cus, aquellas naciones en las que estaban poniendo su esperanza. Es decir, todo esto Dios lo hizo para eso. ¿Qué podía ser conflicto dentro del mismo Isaías? ¿Qué podía pensar Isaías de sí mismo de esta tarea que Dios le había encomendado? ¿Qué podía pensar de su cuerpo? ¿Qué podían pensar de su dignidad? ¿Qué podía pensar de tantas cosas que podían haber pasado por la cabeza de Isaías?
Y el conflicto con los que estaban alrededor, es decir, no me imagino qué le gritaba a la gente. Es decir, imagínese usted que vea a alguien que pase todos los días por 3 años ahí desnudo enfrente de su casa. Todo lo que le hubiera gritado, todo lo que hubiera llamado a la policía, que hubiera llamado al alcalde, que hubiera llamado pero a todo el mundo, hubiera hecho un desorden, un desastre para decir eso. Y todo eso le tocaba a Isaías probablemente escucharlo durante todos estos años, solo por hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Y uno dice, en el caso de Pablo, apóstol, fundador de iglesias, wow, maravilloso, escribió un montón de los libros del Nuevo Testamento. Wow, qué increíble el don que Dios le dio para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué decían entonces? Flojito, no impresiona a nadie, no sabe ni hablar. Y la pregunta para usted y para mí hoy es, ¿qué cosa no hemos hecho que es de edificación para un miembro del cuerpo de Cristo por evitar un conflicto? Porque muchas veces no son ni remotamente cercanos a esto que usted y yo estamos escuchando aquí. Muchas veces es simplemente la pereza que me da ir a la casa de mi hermano a orar por él. Muchas veces es el miedo que me da que piensen que estoy loco porque dije esto, porque hice esto, la vergüenza, la razón de que qué van a pensar de mí, qué van a decir, etcétera, etcétera. Muchas veces son cosas mucho más sutiles las que usted y yo estamos priorizando por encima de la tarea que Dios nos ha dado, de los dones que Dios nos ha dado para que sean para edificación de su iglesia. O la comparación de las prioridades, es decir, por la pereza, el miedo, el temor al hombre versus lo que Dios quiere que yo haga. Eso es lo que estamos poniendo aquí en una balanza de cuál de esas dos es prioridad en mi vida. Esta semana, ayer, visitaba a un amigo en la Reforma, y esto suena como, ay, qué lindo, fue a visitar a un amigo en la Reforma, ¿verdad? Pero esta semana, mientras yo batallaba con este texto, y entonces dijimos, bueno, vamos a visitar a nuestro amigo, resulta que tocaba ir ayer a las 7 de la mañana. Para eso, hay que levantarse a las 5 de la mañana. Entonces, levantarse un sábado a las 5 de la mañana, ya era motivo de pensar, pero yo estaba leyendo este texto, así que yo estaba diciendo, Daniel, tienes que vivir lo que Dios te está enseñando. Después me pasó que un amigo que iba a ir conmigo no podía ir. Amigo que puede estar viendo esta grabación, así que gracias amigo por existir. Me dijo, no puedo ir. Entonces yo dije, híjole, ir solo, pero yo no sé, esta nueva sección donde lo tienen, yo no sé dónde es y yo no sé cómo se va, ¿verdad? Y empieza uno ahí como a jugar con las excusas de por qué, si voy, no sé qué, y entonces qué hago, y si no voy, entonces le mando yo un mensaje a la hermana y le digo, ahí es que solo voy a ir yo, pero entonces si usted tiene a alguien que quiere ir con alguien más, pues dígale, pero si no, yo puedo ir, ¿verdad? Como en ese toque que uno medio se quita el tiro, pero no tanto. Pero bueno, gracias a Dios, ayer pude estar ahí con él un tiempito, pero de nuevo, este es un ejemplo de esas cosas que usted y yo muchas veces, cosas tan sencillas, o sea, nada me costaba a mí, pero todas esas cosas empiezan a pasar por nuestra mente y empiezan a ponernos prioridades que no son las correctas. Esta es la reflexión para mí de esta semana que estaba haciendo yo con respecto a este texto y que usted puede hacer hoy, es decir, cuáles son estas cosas que están limitándome, que están tomando el lugar que no le corresponde al revés de las prioridades que Dios quiere que yo tenga en mi vida. Esa es la reflexión que hacemos hoy. Y dice el versículo 12, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y comparecerse unos con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el evangelio de Cristo.
No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que, según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente, para poder predicar el evangelio más allá de sus regiones sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Entonces, este texto, de nuevo, bajo este argumento de que no impresiona a nadie, de que no sabe ni hablar, es un fracaso como orador, etc., Pablo dice, oiga, a los que se están comparando entre sí y están recomendándose a sí mismos, yo sí sé, yo sí puedo hablar, etc., tienen un problema, están errados. Y empieza a repetir una y otra vez este verbo de jactarse. Dependiendo de la versión de la Biblia que usted tenga ahí, puedes hablar de gloriarse. Y dice Charles Spurgeon lo siguiente, dice, nunca nos gloriaremos en Dios hasta que Dios primero haya matado nuestra jactancia en nosotros mismos. Voy de nuevo. Nunca nos gloriaremos en Dios hasta que Dios primero haya matado nuestra jactancia en nosotros mismos. Esto significa abandonar la pretensión de que nuestras posesiones, habilidades, estatus religioso o logros nos definen. Gloriarse en el Señor prácticamente significa tener desprecio por las cosas que otros valoran tanto. No ser codicioso del mundo, sino amar a Dios demasiado para preocuparse por tesoros terrenales. Esa es la invitación aquí. Y esa invitación a gloriarse en el Señor, nuevamente, es una invitación que entra en conflicto con lo que usted y yo, nuestra humanidad, nuestro pecado, quiere hacer. Esa matar toda nuestra jactancia en nosotros mismos. Esta para mí es una de las principales luchas que todos nosotros tenemos. Es decir, si alguien me dice aquí que no lucha con la arrogancia, le voy a decir el versículo de 1 de Juan 1 otra vez, mentirosos, están engañando a Dios. Todos luchamos con la arrogancia. Hace unos meses empecé a hacer un ejercicio de, a partir de la mañana, empezar a intentar identificar todas las cosas de las cuales yo me podría sentir orgulloso en ese día. Seguro, pero no tiene nada mal que yo me sienta orgulloso de tal cosa, etc. Lo que pasa es lo que está detrás de ese sentirme orgulloso. Por ejemplo, yo hago el desayuno para toda la familia. Yo no hago eso, ¿verdad? Estoy haciendo un ejemplo genérico, porque la cocina no es mi fuerte. Sigo confesando pecados. Pero yo hago el desayuno para toda la familia y yo me siento orgulloso de eso. ¿Y por qué me siento orgulloso de eso? Porque soy tan bueno y le hago tantas cosas lindas a los que están a mi alrededor, ¿sí? Puede ser, en otro caso, yo me levanto en la mañana y me monto en el carro y me siento orgulloso del carro que tengo. ¿Y por qué me siento orgulloso del carro que tengo? Porque es que es más lindo que el de los demás. Peligroso eso, peligrosísimo. Es que yo voy manejando y si usted es como yo también, que se siente como Schumacher ahí, motivo de orgullo también. ¿Por qué orgullo? ¿Por qué estar orgulloso de cualquiera de esas cosas? Si usted llega a su trabajo y usted dice, se siente orgulloso de cómo usted ha levantado esta empresa desde cero. O si usted llega a su trabajo y está orgulloso del loguito que aparece en ese lugar por el lugar que usted trabaja y por el estatus que eso le da. O si usted se siente orgulloso de la posición que usted ocupa en ese lugar. Porque usted empezó de cero, porque usted se lo ha ganado, porque usted se ha esforzado, porque usted ha trabajado muy duro. Todo eso es jactancia, todo eso Dios quiere matarlo por completo. Si usted ve en su Biblia, en esos versículos, cuando dice si alguien ha de gloriarse en el Señor, normalmente tiene una letrita ahí también y habla del versículo de, ya se me olvidó, 9:24. Pero el libro se me olvidó. Pero ahí lo pueden ver. ¿Quién lo vio? Jeremías 9:24. Gracias. Ahí sale Jeremías 9:24. Jeremías 9:24 dice de qué hay que gloriarse. Dice gloriarse del conocimiento del Señor. Esa es la única cosa de la cual usted se puede jactar.
de saber quién es Dios y quién es su Hijo Jesucristo, porque eso es todo, porque absolutamente todo lo demás proviene del cielo. Todo lo demás de lo cual usted se pueda sentir orgulloso, y si de nuevo haga este ejercicio de ver qué hay detrás en su corazón, de nuevo traiga a la luz el pecado, tráigalo a la luz, vea qué hay adentro suyo, con las cosas que usted va sintiendo y por las cuales se va sintiendo orgulloso conforme va pasando un día de su vida. Porque habla mucho del corazón y habla mucho de esta autojustificación, de esta necesidad de sentir que algo hago a partir de lo que hago. Cuando Cristo me dice, no, usted no vale nada a partir de lo que hace, usted vale a partir de quién es Dios y de quién fue lo que Dios ha hecho por usted. La buena noticia, y le voy a pedir a los muchachos que puedan ir pasando, es que Dios nos tiene aquí, a usted y a mí hoy, porque Dios quiere cambiar nuestras prioridades. Es decir, usted y yo estamos siendo expuestos ante esta palabra, no para que usted se vaya pensando si el orador es un fracaso o no, sino para que usted se vaya pensando en lo que Jesús tiene que cambiar en su vida en términos de sus prioridades. Pero lo importante es, este Dios nuestro no solamente es ajeno a estas realidades, sino que también es el que quiere transformarlas él mismo. No es ajeno a estas realidades, ¿por qué? Porque Jesús priorizó el traer el pecado a la luz antes de que lo criticaran y lo crucificaran por exponer este pecado, por traer este pecado a la luz. Porque Jesús priorizó la edificación de los suyos, de sus discípulos, por encima de que algunos dudaran, como vimos la semana pasada, por encima de un Pedro que lo fuera a negar en su momento de mayor angustia, por encima de un Judas en quien había podido invertir no sé cuánto tiempo para que terminara traicionándolo. Por encima de todas estas cosas, de todos estos conflictos, Jesús priorizó la edificación de los suyos, para que nosotros también pudiéramos ser edificados a través de aquellos que fueron edificados por Cristo Jesús y que podamos ir creciendo para ser como Él. Y Jesús priorizó la gloria del Padre por encima del dolor agonizante, por encima de hacerse pecado. A pesar de no haber conocido pecado, se hizo pecado por usted y por mí. Porque Jesús priorizó la gloria del Padre ante la situación humillante de tener esa separación del Padre por haber sido pecado, por haber tomado el lugar en la cruz del Calvario que nos correspondía a usted y a mí, por todas estas cosas que pueden haber pasado hoy por su cabeza que no son correctas. Ese es nuestro Dios, y no solamente entonces un Dios que conoce estas cosas y que hizo esa priorización y que es a quien usted y yo deberíamos de mirar para encontrar el ejemplo perfecto de lo que usted y yo deberíamos de hacer, sino que además es Él mismo el que quiere transformarlas. No es que usted se lleve aquí la lista de tareas y de cosas que usted va a empezar a hacer a partir de hoy, es que usted se rinda a los pies de Cristo Jesús y diga: auxilio, Señor, sálvame, porque si no, yo no voy a poder cambiar mis prioridades nunca. Porque si no, voy a continuar luchando contra esto el resto de mi vida. Ese es el Jesús que hoy quiere salvarte. Si hoy es el día que has abierto los ojos para decir: oiga, si es cierto, yo soy pecador, necesito un Dios que me perdone. Si Dios ha depositado hoy esa tristeza que produce el arrepentimiento, que conduce a salvación, gloria a Dios por eso. Rinda su vida, por favor, al Señor. Y si usted ya ha rendido su vida al Señor y usted dice: pero ¿por qué yo sigo luchando con esto? Hágalo todos los días. Sienta que esto es más necesario que el pan, que el agua. El rendirme en la mañana y decir: Señor, si no me acompañas, no sé qué va a pasar conmigo. No sé cómo voy a hacer en este día. Te necesito, te ruego por favor que transforme mis prioridades este día y el día de mañana. Y lo puedo hacer en la mañana y en la tarde y en la noche. Y constantemente tengo que hacer esto porque constantemente me voy a encontrar con estas luchas en mi vida. Lo necesito, lo necesitamos todos. Para que entonces usted y yo podamos tener las prioridades correctas.